Bueno, queridos amigos, una vez más estamos reunidos y nos da mucha alegría. Bueno, la semana pasada habíamos empezado el tema número 9 y ahora los queremos invitar a retomar el tema, ¿sí? Donde lo habíamos dejado con un pequeño resumen de la sección anterior. Pero antes de eso yo quiero invitarlos a que oremos. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por este momento de estudio. Gracias por los temas que estamos estudiando, por esta serie. Y te quiero rogar humildemente de que cada uno de aquellos que están estudiando sus temas en el internet pueda ser iluminado por tu Santo Espíritu. Por favor, permítenos que podamos ser guiados por ti en este tema, que cada palabra sean las tuyas y que sean tus palabras y no las de los hombres que se escuchen aquí, y que tu luz pueda brillar en cada corazón en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la sección anterior vimos una herida mortal que es dada por Francia. Identificamos que Francia es bien el rey del sur, que es un poder ateo, que tiene las mismas características de Egipto, que según la profecía también tiene características de Sodoma. Bueno, esto no lo tocamos en textos, pero tuve la oportunidad de leer textos acerca de la lujuria en la que vivía la gente en la época de la Revolución Francesa. Fue justamente esa la razón por la cual las autoridades decidieron permitir la entrada de nuevo del culto religioso y de la Biblia dentro de Francia. Y esto sucedió 3 años y medio después, porque sabían que ya no tenían más poder para dominar las pasiones del pueblo. En Daniel 11:40, la parte B, ahora sí, después del punto y coma, es decir, la primero dice que, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Hasta ahí, esto ya vimos. Y lo que sigue dice, y el rey del norte, entonces el rey del norte se venga del rey del sur, dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente a caballo y con muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Bueno, para entender este tema vamos a empezar por lanzar una línea histórica. Una línea histórica, y vamos a poner un punto digamos, un punto para terminar la discusión hoy, porque va mucho más allá, pero bueno, para terminar la discusión, la segunda venida de Cristo. 2BC significa segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces tenemos la herida mortal que es sanada, pero para poder entender esa herida mortal tenemos que entender cómo es que este poder fue creado y cómo es que este poder tomó vida. Entonces vamos a ir a un hecho muy antiguo. En el año 507 el rey Clovis, discúlpenme, lo coloqué en francés el nombre, en español sería Clodoveo. El rey Clodoveo vence a los visigodos. Entonces el rey Clodoveo vence a los visigodos. Haciendo esto, elimina los últimos obstáculos que tenía el obispo de Roma para hacerse más poderoso que el emperador romano. Y en este momento hace que todas las cosas se cambien, y empieza un proceso mediante el cual finalmente en el año 538 Justiniano, el emperador romano, entrega todo el poder al obispo de Roma, nombrándolo cabeza de la iglesia, le da el poder civil y militar y le da el poder para castigar a los herejes. Es decir, un hereje era todo aquel que no estuviera de acuerdo con él, es decir, un poder absoluto. Según las profecías de Daniel 7:25, este periodo debería durar 1260 años. Entonces, si vamos 1260 años en el futuro, lo que hicimos hace un rato, los cálculos matemáticos, nos lleva al año 1798. Efectivamente, lo que sucede allí es lo que acabamos de hablar. Francia interrumpe el dominio papal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y el rey del sur se levantará contra él como una tempestad. La primera palabra que yo quisiera resaltar aquí es la palabra se levantará. ¿Cómo se levanta? En 1919 sucede algo muy importante. Hasta 1919 el Papa era solamente una figura eclesiástica, es decir, el Papa tenía dominio eclesiástico únicamente. Entre comillas, él nunca perdió completamente el poder, pero lo ejercía de una manera no oficial, ¿sí? Pero en 1919 sucede algo que inicia el proceso de restauración de la bestia, y es el pacto de Letrán.
para los estudiosos de la historia, saben lo que sucedió en el Pacto de Letrán, y yo quisiera darles un pequeño recuento, ¿ya? El Pacto de Letrán, en el cual Benedetto Mussolini, yo no sé si todos saben quién es Benedetto Mussolini fue un dictador en Italia. Él tomó el poder en Italia antes de que Hitler tomara el poder en Alemania. Fue uno de los inspiradores de Hitler y fue uno de los grandes aliados de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Benedetto Mussolini instaló un gobierno del terror, y él fue el que hizo pacto con el Papa para que fuera reconocido el Vaticano, ¿sí? Que el Vaticano fuera reconocido como un territorio autónomo, con un gobierno propio. En ese momento instituyen la Guardia Suiza, que era digamos, un poder militar que iba a defender al Vaticano, ¿sí? Y a partir de allí, en este punto, el Vaticano empieza a tener, adquiere el derecho de funcionar como una nación, entonces a tener representaciones diplomáticas en todos los países del mundo. Esto es muy muy importante, porque a partir de allí, este poder del Papa, que era un poder exclusivamente eclesiástico en este momento, empieza a recuperar el poder civil y el Papa empieza a actuar de nuevo como un jefe de Estado, el Estado Vaticano, ¿sí? Aquí vamos a leer un poquito acerca del Pacto de Letrán. Yo encontré un documento muy interesante. Yo les invito a que saquen tiempo para leer este artículo. Yo les coloqué el enlace acá. Lo voy a colocar también en el comentario del video. Lo pueden encontrar y pueden ir allí a ese sitio. Que felicito a los autores de ese sitio. No los conozco, pero tomo este material porque me parece un documento muy bien redactado, simple de entender, al grano y muy importante. Vamos a leerlo. Dice: los pactos de Letrán establecieron el 11 de febrero de 1929 la soberanía del Vaticano y la Santa Sede, perdidas bajo el Reino de Italia. O sea, cuando el rey de Italia empezó a gobernar después de los eventos de la Revolución Francesa, 1798 y otras cosas, el Vaticano, el Papa no recuperó su poder y todo fue perdido. Entonces dice: y constituyeron un sello de prestigio para el régimen fascista de Benito Mussolini. Uno de los actos políticos que más marcó el liderazgo de Benito Mussolini y que le dio la aprobación del pueblo, que era mayoritariamente católico, fue el haber firmado este pacto que reconocía al Vaticano como un estado independiente dentro de Italia. Hace 90 años los documentos fueron negociados por el cardenal y secretario del Estado Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío XI y por el primer ministro italiano en esa época, Benito Mussolini, en representación del rey Víctor Manuel, rey de Italia. Los pactos le dieron a la Iglesia Católica un poder sustancial en el sistema educativo italiano. Atención, esto es muy importante, ya que podía imponer la enseñanza de esa religión incluso en los centros escolares de propiedad estatal. Por su parte, el papado reconoció la existencia del Reino de Italia y a Roma como su capital. Y entonces el Vaticano empieza a funcionar como un Estado y el Papa como un jefe de Estado, como un presidente. Digamos que ahí se lanza el proceso. Es interesante porque vemos como lo que hizo el rey Clodoveo en el 507 también lo empieza a hacer Mussolini en 1919, pero vamos a ver que hay un elemento muy interesante también, del cual vamos a hablar en detalle, es prometido, vamos a hablar en detalle en esta serie. Es en 1989, hay un acelerador fuerte de este procedimiento, de este proceso de restauración, porque hasta ahora digamos que uno de los países más pequeños que existe es el Vaticano. Entonces el Papa, jefe de un gobierno de un estado pequeño, pero estaba muy lejos de ser un gobernante mundial. En 1989 tenemos un evento histórico muy importante, que es la caída del muro de Berlín.
Sobre esto hemos estudiado un montón también en la escuela profética. Aquellos que quieran saber más acerca de estos temas, acerca de estos eventos históricos, yo les invito a que se inscriban, que nos contacten a través del sitio veritate4a.org, que se inscriban a la escuela profética para que asistan a las clases y van a descubrir allí muchísimas cosas. En todo caso, la caída del muro de Berlín es el fruto de una alianza entre dos poderes. Por un lado, dos gobernantes, diría yo, Juan Pablo II y Ronald Reagan. Y para hacerlo corto, porque podíamos hablar durante horas de los eventos que sucedieron en 1989, la unión de estos dos gobernantes fue la que aceleró la caída del comunismo en Rusia, la Unión Soviética en ese entonces. La Unión Soviética, cae el comunismo en la Unión Soviética, y la señal visible es lo que sucede en 1989. Obviamente esta alianza se hizo mucho antes de 1989, pero la señal visible en 1989 es la caída del muro de Berlín, la unificación de la Alemania, y es muy importante para el Vaticano poder vencer allí el ateísmo, ¿sí? Y se venga, digamos, del ateísmo. Ahora ustedes me podrán decir, pero en 1798 fue Francia el rey del sur, ¿y por qué se venga ahora? Se va a vengar en la Unión Soviética. Es porque el rey del norte, que es un usurpador del trono de Dios, tiene que vengarse del ateísmo que lo quitó de ese trono. Entonces, ¿es que Francia es una nación atea en 1989? Yo vivo en Francia y yo les puedo decir de que Francia es un país laico, pero ¿cuál es es una laicidad? Se dice la laicidad a la francesa. ¿Por qué laicidad a la francesa? Porque las catedrales, las iglesias son propiedades del Estado y son mantenidas por el Estado. Es decir, que el Estado sigue teniendo un vínculo particular con la Iglesia Católica. El punto es de que el Estado no reconoce ninguna religión, ni se mezcla con asuntos de religión, ¿sí? No financia el culto, ¿sí? De ninguna religión, y nadie puede, por ejemplo, tener signos ostentatorios de su religión en público. Ahora, hay ciertos signos ostentatorios, es decir, moderados, como tener una pequeña cruz para los católicos, un collar, o una estrella de David para los judíos en un collar. La kipa es tolerada para los judíos. El velo es tolerado en los sitios públicos, pero no en las administraciones, ¿sí? En los lugares del Estado, y hay ciertas restricciones que tienen que ver con esto. Pero entonces, Francia no es exactamente un país ateo, ¿sí? Es un país que tolera la religión, en la cual su gobierno trata de no mezclarse con la religión, y hay leyes que impiden que esto suceda. Entonces no se puede identificar a Francia en 1989 como el país ateo sobre el cual el papado tiene que hacer su venganza, porque ya tiene el dominio de Francia prácticamente. Pero en 1989 encontramos el bloque comunista de la cortina de hierro, los países de la cortina de hierro, en los cuales hay un ateísmo manifiesto sobre el cual este poder tiene que vengarse como recuperando terrenos. Vemos que a raíz de la caída del comunismo en la Unión Soviética, se recupera la libertad de muchos países, pero también se permite al papado entrar a dominar los asuntos de esos países. Entonces también es una cuestión de dominación geopolítica. Es algo bueno y al mismo tiempo malo. En esto no se trata de decir si la caída del comunismo en Rusia fue algo bueno o malo. Es un evento histórico que tiene que ver con la profecía. 1989 es una marca, un hito importante en esta línea profética que debemos mantener en mente. Y vamos a hablar más acerca de esto. Y este proceso se llega a su máximo, y yo aquí voy a hacer un pequeño, digamos, voy a adelantarme un tantito, con un evento llamado la Ley Dominical. Hace parte del objeto de esta serie. Vamos a hablar qué es la Ley Dominical, porque hay muchas personas que hablan de la Ley Dominical y ni siquiera saben lo que eso significa. Se habla de la marca de la bestia y muchos no saben ni lo que significa realmente. Entonces, y este evento de la Ley Dominical es un evento geopolítico, ¿sí? Y este evento geopolítico ya lo vamos a ver más en detalle, pero también en este mismo video vamos a explicar un poquito acerca de la Ley Dominical.
Y la ley dominical entonces vuelve a dominar entonces plenamente el cuerno pequeño hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos un periodo, ¿vale? Estamos en un periodo de transición. Nosotros estamos, yo diría, estamos por acá. No tengo hasta ahora el conocimiento profético que me permita decir exactamente en qué año se va a dar la ley dominical, pero yo sé que está muy cerca por los eventos que estamos viendo. Sé que ha ido en el pasado y sabemos que estamos muy cerca de ese evento. Muy bien, vamos entonces a hablar un poco de la sanidad de esa herida. Hay algunos textos que me hablan también de esa herida que es sanada. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí estamos hablando de Apocalipsis 13, es donde se nos presenta a la bestia que tiene 10 cabezas, 10 cuernos, cabezas semejantes a las de un leopardo con características de oso y de león. Y esta bestia ya identificamos que representa al papado. Pero en la visión aparece otra bestia. Y esta otra bestia es bien diferente. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Es decir, es una bestia que tiene semejanza a un cordero inocente, ¿sí? Y tiene 2 cuernos. Los cuernos en la profecía son poderes, ¿sí? Y en este punto histórico empezamos a entrar en detalles y identificamos un poder que tiene que cumplir ciertas características. Uno, tiene que tener la mansedumbre de un cordero o aparentar esa mansedumbre en sus orígenes y tener 2 poderes que lo rigen. El versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Cuál es la primera? La que fue herida de muerte. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Y por qué lo hace? Porque tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ¿qué? ¿Cómo habla? Habla como dragón. Es decir, que este poder empieza como un cordero, tiene 2 poderes y termina para hacer una acción como la acción del dragón. ¿Cuándo habló el dragón en esta historia? ¿Qué sucedió en el 538? ¿Qué hizo el dragón? ¿Qué decreto dio el dragón? El dragón dio el decreto de que el obispo de Roma tuviera toda la autoridad y une la iglesia y el Estado en uno solo, creando o dándole, animando o dándole poder a la bestia. Eso es lo que habla el dragón. Es decir, que este poder va a ser lo mismo que hizo el dragón. Es decir, que tenemos un poder que desde 1919 va a llegar a un proceso en el cual, cuando se llegue a este punto de la ley dominical, va a hablar como dragón y le va a dar el mismo poder que la bestia recibió del dragón en el 538. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue sanada? Pues cuando habla como dragón. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto lo vamos a ver más en detalle en temas siguientes. Identificamos un poder que empieza como una nación humilde, sencilla, que tiene 2 poderes, que la constituyen. Acuérdense, el Medo-Persia está representada como un carnero con 2 cuernos, ¿sí? Son 2 poderes. Este poder también tiene 2 cuernos, tiene 2 poderes, ¿sí? Y que finalmente habla como dragón. ¿Quién podría ser esa nación? El único candidato, tanto histórico como profético, que yo puedo encontrar es los Estados Unidos de América. Por una razón. Me podrán decir, pero ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con esto? Sencillamente, Estados Unidos fue una nación que empezó con pioneros que eran cristianos, buenos cristianos, que huyeron de la persecución papal y empezaron a instalarse en el Nuevo Mundo. Y estando allí, en el Nuevo Mundo, empezaron a desarrollar una sociedad, un país, con principios de libertad,
con una constitución que separa la iglesia y Estado. Y cuando ellos hicieron esto, aparecieron dos poderes, el republicanismo y el protestantismo, ¿sí? Y estos dos poderes tienen un principio de equilibrio interesante. La religión y el Estado están completamente separadas para evitar justamente encontrarse con el asunto de la bestia. Pero la profecía me dice que este poder va a hablar como un dragón. Es decir, que va a unir el poder civil y el poder religioso en uno solo. Hasta hace poco tiempo nosotros tuvimos el presidente Obama en Estados Unidos. Barack Obama es digamos que su CV, encontramos de que es un abogado constitucionalista. Él conoce la Constitución de los Estados Unidos de memoria. Él siempre defendió eso. Cuando cuando hizo su juramento para empezar su mandato, él no quiso jurar sobre la Biblia por una razón. Él representaba el poder civil. El poder civil tenía que estar separado del poder religioso. Él dijo, tráigame la Constitución y yo voy a jurar sobre la Constitución de los Estados Unidos. Muchos tomaron esto como para decir, este hombre no es cristiano. Barack Obama era cristiano, pero era un hombre que conoce la Constitución y conoce el rol de la Constitución como protección para que no se una la iglesia y el Estado en uno solo. Después de esto entra Donald Trump. Y Donald Trump sigue otra línea diferente. Y esa línea diferente es una línea mediante la cual él une el poder religioso y el poder civil. De hecho, Donald Trump no hubiera podido llegar a la presidencia sin la ayuda de los movimientos cristianos en Estados Unidos. Y los protestantes han dado este poder a Donald Trump. Esto lleva indudablemente a un proceso idéntico al que sucedió en el 538, es decir, una unión de iglesia y Estado. Y esto lleva a Estados Unidos a constituir algo que nosotros vamos a ver más adelante en próximos temas, cuando hablemos acerca de la ley dominical. Vamos a hablar de la bestia y la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Entonces, la imagen de la bestia es algo similar a la bestia. Entonces, por eso los Estados Unidos entran aquí en juego y lo vemos en 1989 a través de Ronald Reagan y uniéndose en colaboración con Juan Pablo II para vencer el comunismo en Rusia, y en la ley dominical Estados Unidos haciendo una imagen de la bestia, es decir, una unión iglesia-estado, la cual termina por darle poder al papado y permitiéndole retomar el control del mundo entero. Esto lo vamos a ver también en detalle en próximos temas. Entonces, esa herida mortal que es sanada, yo quisiera llevarles a leer un texto muy importante, y vamos a leerlo de una manera pausada e inteligente. Dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Esto es a Joel 3:14. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, hará que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo en una bestia parecida a un leopardo. La bestia de dos cuernos daría también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Está probado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos impongan o hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho aún de ser destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Tanto en el antiguo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado
por medio del honor que se le conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Todo este pasaje es un pasaje sobre el cual vamos a volver y vamos a explicar a todos los símbolos de los cuales habla. En conclusión, la bestia del Apocalipsis, capítulo 13, es el resultado de la unión del poder civil romano y el dominio eclesiástico del obispo de Roma en el año 538. Vimos también que el poder identificado como el cuerno pequeño, o el rey del norte, o el dragón, o la bestia con características de león, oso y leopardo, y cuyo dominio dura tiempos y medio tiempo, también 1260 días o 42 meses, es el mismo y se trata indefectiblemente del poder papal que reinó desde el 538 hasta 1798, cuando perdió su dominio bajo el poder del ejército francés. También aprendimos que antes de la cruz el aspecto natural de los símbolos es tan importante como el espiritual. Después de la cruz solo el significado espiritual es importante como elemento de interpretación profética. Vimos que la herida mortal que sufre la bestia fue la intervención del ejército francés con la arrestación del Papa Pío VI. Este acto puso fin a la dominación religiosa y geopolítica del papado. También aprendimos que la herida mortal que es sanada corresponde al proceso iniciado en 1919 y que tomó gran fuerza con los eventos de la destrucción del comunismo en Rusia y la caída del muro de Berlín en 1989. Vimos también que según la profecía la herida terminará de sanar cuando el poder papal recupera plenamente el dominio del mundo, en un evento conocido como la Ley Dominical. Según la profecía, en los Estados Unidos son el epicentro de este evento que tendrá una repercusión mundial. Y estos eventos nos llevan al fin del tiempo y la segunda venida de Cristo. Muy bien, hemos terminado el tema de hoy. Yo quisiera invitarles a que hagamos una oración para concluir y quiero antes de esto recordarles de que si ustedes tienen preguntas no duden en hacerlas a través del sitio veritate4a.org. Si quieren profundizar más acerca de estos temas no duden en inscribirse a la escuela profética que tenemos en línea. Es sin ningún compromiso, es completamente gratuita, todos están invitados, entonces les recomendamos también este estudio. Vamos a orar entonces para terminar. Oremos. Padre del cielo, te agradecemos por este momento de estudio y te queremos pedir de que cada uno de los que escucha este tema en internet que pueda ser tocado por tu Espíritu Santo, que tu gracia pueda llenar su corazón y que pueda entender esos temas. Cada día esta luz nos lleve más y más a ti. Ayúdanos a ver cómo en medio de tu amor tú nos has revelado los eventos que han de suceder. Ayúdanos a entender la importancia de tu sacrificio y cómo todas estas profecías tienen un eco con lo que está sucediendo en este momento mismo en el cielo y cómo Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Levántanos con tu bendición y permítenos seguir amando tu palabra y seguir teniendo sed de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.